Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Vamos a desarrollar nuestra segunda entrevista de esta mañana y tenemos en nuestros estudios al representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas para hablar sobre un tema muy importante y es acerca del costo que representa los embarazos en las niñas y adolescentes, a quien damos las más de las cordiales de las bienvenidas. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema tan importante, sobre todo para las niñas y adolescentes salvadoreñas. Recientemente el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha presentado un informe donde habla precisamente del costo que representa para los países y en este contexto para El Salvador el costo que deja los embarazos en las niñas y en las adolescentes, sobre todo por aquellas que abandonan sus centros de estudio. Sí, recientemente, esta semana, ¿no?, a nivel global se hizo un lanzamiento de lo que es el informe del estado de la población a nivel mundial, ¿no? Y el tema donde se centró fue precisamente las desigualdades, ¿no? Desigualdades incluyendo desigualdades de género, ¿no? En este informe se retoma precisamente parte de lo que acá en El Salvador se ha estado llevando a cabo en términos de investigación y en términos de recabar datos, ¿no?, de cómo está la situación de las niñas y adolescentes desde esta perspectiva de los derechos reproductivos y además también sobre cómo el embarazo a temprana edad les coarta una serie de oportunidades y perpetúa ciclos de pobreza y de violencia, ¿no? Este informe, el más reciente de cuatro en el último año que hemos publicado, trata de abordar la dimensión económica para, sobre todo, posicionar que las implicaciones del embarazo en niñas y adolescentes no es una situación que afecta a las niñas y sus familias, sino que afecta a toda la sociedad, ¿no? Este estudio lo que trata de hacer es, en primer lugar, determinar cuántos embarazos hubo en un año, luego trata de ver cuántas de las niñas que experimentaron la maternidad en ese año desertaron del sistema educativo a consecuencia de la maternidad temprana. Luego trata de ver cuáles son las oportunidades que tienen en términos de insertarse en el mercado laboral previo a identificar cuál es el grado de escolaridad en el cual desertan a consecuencia de la maternidad. Y eso, pues, visualiza, por ejemplo, que entre niñas de 10 a 14 años el grado promedio de escolaridad que alcanzan es 3,9, ¿no? Pero cuando ya se analiza una cohorte más amplia en menores de 19 años, el promedio de escolaridad anda entre 5,7 y 6,3, ¿no? Al observar en esta investigación los grados donde mayor desertan las niñas es entre sexto y noveno grado, ¿no? Y eso, por supuesto, de que da evidencia de en qué grado se podría hacer algún programa que prevenga precisamente de que esto siga continuando, ¿no? ¿Y el de sexto a noveno grado es porque es el periodo donde se registran mayor número de embarazos o a qué se debe exactamente ese rango de edades? Bueno, en realidad hay embarazos desde el tercero y el quinto grado, que estamos hablando que son niñas entre posiblemente 8, 9 hasta 11 años de edad. En esas situaciones, lo más probable que lamentablemente está sucediendo son el resultado de violaciones sexuales, ¿no? Eso no quiere decir que en el resto de niñas tampoco existan situaciones de violencia sexual. Muy probablemente también hay. Y ya anteriormente en otro estudio se miraba, según registros del Instituto de Medicina Legal, cuántas situaciones de denuncias, de las que se llegan a denunciar, estaban afectando
a menores de 19 años, ¿no? Sobre todo de niñas y adolescentes. Pero lo que sí existe es que entre el sexto y el noveno grado, 7 de cada 10 deserciones educativas a consecuencia de la maternidad, 7 se dan entre el sexto y el noveno grado. 2 se dan entre el tercero y quinto grado y 1 se da entre el 10º y el 12º grado, ¿no? Aproximadamente, de cada 10, ¿no? Eso entonces lo que trata de brindar, o la evidencia lo que trata de poner de relieve, es que cualquier programa de prevención que se pueda implementar llámese que tenga varios componentes, habilidades para la vida, autoexpresión artística, deporte, consejería e información en salud sexual y reproductiva, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, educación integral de la sexualidad, es decir, todo lo que se puede perfectamente hacer en estos grados con padres y madres y con niñas, ¿no? A fin de fomentar que existan diálogos primero en el hogar, pero que también sean acordes a la edad, a la cultura y por supuesto sobre la base de la evidencia, ¿no? Ahora, hablar del costo de los embarazos de las niñas y las adolescentes es llevar el problema a un nivel macro, ¿no? De cómo afecta no solamente a la joven, a la familia que está involucrada en un embarazo a temprana edad, sino también a toda una sociedad. Ustedes contabilizan que dentro de este panorama, en 2015 se invirtieron al menos 27 millones de dólares solo en las niñas, el Ministerio de Educación, en educación justamente hasta la edad en la que abandonaron el sistema educativo, ¿no? Por embarazos. Exactamente. Se calcularon que aproximadamente 7.900 niñas habían abandonado el sistema educativo a consecuencia de la maternidad durante o después, ¿no? Del embarazo, ¿no? Y eso llevó precisamente a proyectar qué va a suceder con estas niñas a esos grados de escolaridad, qué tipo de empleo van a obtener y cuántos ingresos van a obtener, ajustando esa proyección en una vida laboral de 40 años, ajustando por supuesto esos salarios y esa participación como población económicamente activa de acuerdo al contexto actual. Porque lo único que queremos o que queríamos, ¿no?, plasmar era cómo la fecundidad la fecundidad temprana diezma las oportunidades a las niñas y adolescentes. Según la encuesta nacional de salud en el 2014, por ejemplo, se les pregunta a mujeres de 20 a 24 años en qué momento experimentaron la maternidad y cuál fue el grado de escolaridad alcanzado. Entonces, en las que experimentan la maternidad antes de los 19 años, 74% solo llegó a educación básica y apenas un 3,8% llegó a universidad. En cambio, cuando esa maternidad se postergó después de los 20 a los 24 años, ¿no?, este grupo de mujeres, solamente un 25% se queda en educación básica, pero un 30% alcanza la universidad. Eso solo por el efecto de la fecundidad. Es decir, ahí hay acceso geográfico a la educación, desigualdades de género, pobreza, etcétera. Pero solo el efecto de la fecundidad diezma, por ejemplo, que en las menores de 19 años solo 3% llegan a la universidad, mientras que cuando se posterga hay al menos 30% en la universidad. Entonces, al llegar a esas configuraciones, ¿no?, estadísticas y matemáticas, lo llevamos a cuántos generarían en ingresos. Y por ejemplo, al comparar las 7.900 niñas en las cuales el Ministerio de Educación invirtió aproximadamente 27,6 millones, 27,8 millones, desde que ingresan al sistema educativo hasta que lo abandonaron, ¿no? Lo abandonaron unas a tercero, otras a cuarto, otras, ¿no? Pero solo en ingresos en un año, si esas niñas hubiesen postergado la maternidad después de los 20, los 24 años, la diferencia salarial es de 198% en un año. Ahora, ¿qué implica eso? Si una persona tiene mejor ingreso, uno podría asumir en un sistema donde hay una retribución de la inversión social
a través de los tributos que uno paga, ¿no? Que esa inversión regresa al Estado para que el Estado siga en un estilo de trueque social, invirtiendo en las próximas generaciones y así sucesivamente, ¿no? En programas diversos. Cuando se observa que una persona tiene un ingreso X, puede tener mayor capacidad de tributo, ¿no? En cambio, una persona con menor escolaridad tiene menor participación en el mercado laboral, menor ingreso, menor capacidad de tributo, ¿no? Y por lo tanto, se diezma la oportunidad del Estado de poder invertir más. En este estudio lo que se observa es que el efecto de la maternidad en las 25.021 niñas que experimentaron la maternidad y que estuvieron registradas en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? En control prenatal, se construyeron 3 escenarios: con la maternidad antes de los 19 años, con la maternidad después de los 19 años y con la maternidad después de los 24 años. Pero eso es solo en 2015. Eso solo en 2015. Entonces, la cifra que da es que, por ejemplo, el retorno fiscal de la inversión social, es decir, luego de descontado cuánto el Estado invirtió en la educación de esas niñas, ¿no? El retorno que obtuvo el Estado fue de aproximadamente 167, o será de 167 millones de este grupo de niñas que se insertaron a partir del 2015 de alguna manera en el mercado laboral con esa escolaridad a esos ingresos proyectados. En cambio, cuando se experimenta la maternidad antes de los 19 años, apenas el retorno es de 33 millones. Es decir, la diferencia entre postergar la maternidad después de los 24 años, ¿no? Versus experimentar la maternidad antes de los 19 años, en términos de los tributos que vienen al Estado, en 40 años de vida laboral es de 133, aproximadamente 133, 134 millones. Es decir, que en un año de 25.021 niñas que experimentaron la maternidad, proyectado en 40 años de vida laboral, el Estado va a dejar de percibir, es decir, no va a llegar posiblemente una cantidad de ingresos de más o menos 134 millones de dólares. Como usted bien dijo ahorita, ¿qué pasa en 10 años? Si uno comienza a sumar las cohortes lamentablemente de niñas que experimentan la maternidad, que más o menos ha oscilado entre 22.000 y 25.000 año por año. En una década estaríamos hablando, con esas cifras, de más de 1.000 millones. ¿Y es esta situación la que lleva a un punto de desigualdad a las mujeres en derechos, ya sea derechos laborales también en un futuro, el hecho de que no hayan tenido o no hayan concluido su nivel educativo como lo hace otro tipo de adolescentes, el hecho de que lleguen a un ámbito laboral y se enfrenten con salarios muy bajos, a la situación de pobreza? Bueno, lo que yo diría, ¿no?, es que hay que entender el trasfondo de esto es la desigualdad de género. Cómo las sociedades valoran socialmente a las mujeres y cómo las sociedades asignan roles a hombres y mujeres, ¿no? Hoy por hoy, y de acuerdo a una estadística que la DIGESTIC publicó junto con el ISDEMU, señalan, por ejemplo, diferencias salariales entre hombres y mujeres, sobre todo en el área rural, ¿no? Que son significativas. Afortunadamente, cada vez menos en los países en general, en Latinoamérica, existen desigualdades en cuanto al acceso a la educación. Pero, y cada vez más, las niñas están teniendo mejor y mayor acceso a la universidad. Pero no basta, porque cuando llegan al mercado laboral, o no encuentran empleo, ¿no?, o cuando lo encuentran el salario no es igualmente remunerado que si fuera un varón, ¿no? Entonces, ahí lo que se está reproduciendo, ¿verdad?, es cuál es la valoración que la sociedad tiene sobre el rol productivo de las mujeres. Y eso entra también
entonces a reforzar los roles reproductivos de las mujeres. El embarazo en las niñas y adolescentes en gran parte tiene que ver precisamente con la apreciación del rol reproductivo de la mujer. Y eso significa, bueno, que la mujer debe de tener X cantidad de hijos, que debe de estar en el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso debe de ser una decisión de las mujeres en sí mismas, con aspiraciones como mujeres sujetas de derechos, ¿no? Que tienen aspiraciones y que tienen derecho a oportunidades para salir adelante, ¿no? En ese sentido, mientras exista esa valoración, van a ser sujetas de acoso, violencia sexual, como en el caso, por ejemplo, en el reporte de maternidades y uniones tempranas, 1.444 niñas menores de 14 años estaban registradas en control prenatal en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Y fueron niñas que tuvieron un parto en el año, en el año 2015. Y fueron niñas que seguramente están siendo forzadas a tener relaciones sexuales. De hecho, estas niñas decían o reconocían entre las de 10 y 12 años que el 40% de ellas lograban expresar que el nacimiento era producto de relaciones sexuales forzadas. Es decir, que llegan a expresar niñas de 10 a 12 años, eso no quiere decir que sean todas. Exactamente. 9 de la mañana con 38 minutos, vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar vamos a hablar de las causales precisamente que han llevado a tener estas cifras que rondan entre los 20.000 y 25.000 niñas y adolescentes embarazadas en los últimos años. Ya volvemos con más. De la mañana con 42 minutos, gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Esta mañana estamos abordando un tema muy importante que tiene que ver con la niñez y la adolescencia, y es con relación al costo económico que representa los embarazos en niñas y adolescentes en el país. Estamos hablando con el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas ya en un primer bloque sobre las pérdidas que representa para el Estado el hecho de que las jóvenes que se embarazan y las niñas que también se embarazan, pues no concluyen sus estudios, y esto también en próximos años las traslada a recibir salarios bajos remunerados, ¿no? Estábamos hablando antes de irnos de cuáles son las causales que hasta este momento están ubicando a la región centroamericana y a El Salvador como una de las zonas donde más embarazos en niñas y adolescentes se reportan, únicamente por abajo de África Occidental. Sí, efectivamente, la región centroamericana como subregión, ¿no? Es la cuarta subregión a nivel mundial después de África del Este, del África del Oeste y África Central, que registra el mayor índice de embarazos entre niñas y adolescentes, ¿no? Hay muchas causales alrededor de esto. Una, lo que hablábamos sobre la valoración social de la mujer y las desigualdades de género en primera instancia, ¿no? Y que de eso se deriva la violencia sexual, etcétera, ¿no? También existe una falta de información y de comunicación entre, por ejemplo, desde el hogar, por varias razones también. Primero, porque los padres y madres o tutores no están preparados para cómo abordar esta situación, no tienen las herramientas. Eso es una situación, pero también a veces los hogares no siempre son hogares positivos, porque como se ha registrado en este estudio de maternidades y uniones tempranas, alrededor de un 70-80% de las situaciones de violencia sexual se suscitan en el hogar, ¿no? Y por familiares de las niñas. Eso significa de que aquel ámbito que se supone sea el ámbito protector de las niñas es donde están siendo vulneradas en sus derechos, ¿no? También la falta de acceso a medios de cómo protegerse, ¿no? El inicio de relaciones sexuales entre
hombres y mujeres cada vez más está siendo a más temprana edad y no necesariamente con el establecimiento de una pareja de por vida, ¿no? Con lo cual tienen mayores riesgos, por supuesto, de un embarazo, de experimentar un embarazo a temprana edad o de contraer infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y por lo tanto, la educación integral de la sexualidad es una herramienta que les empodera primero para tomar decisiones sobre, por ejemplo, postergar el inicio de relaciones sexuales o si tienen vida sexual activa, ¿no? Cómo protegerse. Además, le da habilidades para la vida, negociaciones de conflicto, por ejemplo, y una serie de herramientas que no es únicamente para la esfera de su sexualidad, sino para la formación integral. Por eso se llama educación integral de la sexualidad, porque es para la formación integral de los individuos. Por ejemplo, también les enseña nuevas masculinidades a los varones para que, por un lado, no seamos víctimas de patrones culturalmente aceptados en los cuales los hombres tendemos a ser más violentos, ¿no? Y que lamentablemente sabemos cuáles son las cifras de los jóvenes varones en términos de violencia, ¿no? Pero también como perpetuadores de violencia contra la mujer. Entonces, todos esos ámbitos se tratan de abordar en estos componentes o como componentes de la educación integral de la sexualidad, ¿no? Y algo que reporta el informe sobre el Estado Mundial de la Población recientemente lanzado es las desigualdades en el acceso precisamente a la educación, a la salud. Hay una gran cantidad de mujeres que tienen vida sexual activa y que hoy por hoy no tienen acceso a métodos anticonceptivos, que es un derecho reproductivo reconocido desde 1994, ¿no? A planificar sus familias, es decir, cuándo y cuántos hijos desea tener una mujer es un derecho que ha sido reconocido y para lo cual existen métodos de planificación familiar para permitirle entonces tener mayor acceso a oportunidades fuera de su rol reproductivo, ¿no? Dentro del estudio también sigue figurando que la pobreza es una de las condicionantes, ¿no?, para que las mujeres vivan en esta situación de vulnerabilidad en sus países, no solamente en la región, sino en El Salvador. Sí, y lamentablemente, como ya observábamos en el costo económico del embarazo en adolescente, lo que se suscita, ¿no?, es que como desertan de su proyecto educativo, al experimentar la maternidad y no alcanzan una escolaridad alta, eso les dificulta encontrar un empleo formal y un mejor ingreso. Y con eso no satisfacen sus propias necesidades básicas y las de sus hijos o hijas, ¿no? Con ello, lo que se suscita es que, por ejemplo, si hay niveles de déficits nutricionales en los primeros 1000 días, tiene una connotación en el desarrollo cognitivo del ser humano, que ya se ha estudiado, ¿no? Y eso posiblemente va a tener una afectación en el aprendizaje de esos niños y niñas, ¿no? O el ambiente donde se desarrollan es un ambiente no necesariamente el más salubre, y con eso experimentan enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, y así sucesivamente. Entonces, mortalidad, morbilidad, son efectos directos de eso. Y con ello, los hogares comienzan a invertir más en el gasto en medicina y eso no les permite tener mejores capacidades de ahorro, ¿no? Esta investigación, este informe del Fondo de Población de Naciones Unidas busca de alguna manera que el Estado aterrice sobre la gravedad del problema y que se busquen soluciones pues viables y soluciones que sean efectivas y no solamente pues decir van disminuyendo el número de casos, pero no se han erradicado el número de casos de niñas y adolescentes embarazadas. Bueno, en realidad lo que buscan todas estas investigaciones es posicionar en la sociedad salvadoreña de que las implicaciones y los efectos de la maternidad temprana es a toda la sociedad. Con cifras, en el último informe, con cifras del costo económico, si un Estado deja de percibir 167 millones aproximadamente, ¿no? Solamente en la cohorte de niñas que se embarazaron o que fueron embarazadas en un año,
en una década estamos hablando, como decíamos, de más de 1.000 millones, ¿no? Y eso significa 1.000 millones en 40 años, sí, pero van a ser 1.000 millones menos para generaciones durante esos 40 años, que pudo haberse invertido en mejor calidad educativa o en mayor bienestar en diferentes programas sociales, etcétera, ¿no? O mayor inversión en el país, ¿no? Luego, también como parte del posicionamiento de ese mensaje es qué podemos hacer como sociedad, ¿no? Y todas y todos, ¿no? En este caso, el gobierno ha sido muy receptivo, no solo receptivo, sino ha sido partícipe de estas investigaciones, y varias de las instituciones que fueron partícipes, por ejemplo, de la investigación de maternidades y uniones tempranas, que lideraron esa investigación, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el INJUVE, el ISDEMU, el CONNA, todas ellas lideraron esa investigación, ¿no? El Fondo de Población únicamente brindó asistencia técnica. Han decidido hacer una estrategia nacional de prevención de embarazo en adolescentes, ¿no? Donde también el Fondo de Población ha estado apoyándoles, ¿no? Con asistencia técnica para que se trate de abordar la situación, como bien han decidido estas instituciones, desde una manera intersectorial, ¿no? Desde salud, desde educación, desde la protección, desde resarcir los derechos vulnerados de las niñas, etcétera, desde varias dimensiones y perspectivas, de acuerdo a la legislación nacional, que es muy avanzada en términos de normativas, leyes, ¿no? Y que ahora se complementa con una serie de programas de acción conjunta entre estas instituciones, ¿no? Y sin duda nosotros vamos a estar pendientes, Hugo, de los resultados que dé esta estrategia para reducir el número de embarazos tempranos en niñas y adolescentes, por supuesto, a todas las instituciones involucradas, ya sea el CONNA, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y como sociedad en general. Agradecemos su presencia, Alcer. No, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por el interés. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en sensibilizar sobre estas dimensiones, sobre las implicaciones y sobre todo sobre la protección de las niñas y adolescentes. Así finalizamos nuestra segunda entrevista de esta mañana. Nosotros, mientras tanto, vamos con información en desarrollo a cargo del periodista Néstor Hernández. Adelante, Néstor, ¿cuál es el informe? Gracias, compañera. La información